Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet www.canal13digital.com. Esta mañana estamos con la doctora Catalina Cárdenas, doctora del Centro de Salud de Atención Primaria de Arguineguín. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Se me trago con Arguineguín. Hoy vamos a tratar el tema de la sinusitis, los tipos de sinusitis que hay, las causas, los síntomas, el tratamiento, la etiología. El tratamiento, efectivamente, cómo llegar a diagnosticar de alguna manera. ¿Se dan muchos casos de sinusitis? Pues bueno, no se dan tantos casos, no, afortunadamente, pero sí que cuando se dan, pues a veces se complica y ese, digamos que es una de las causas que tenemos que estar ahí pendientes de que se pueda producir, porque muchas veces comienza como una rinitis y luego digamos, por extensión, pues se produce la inflamación de lo que son los senos paranasales, que es la sinusitis en sí. Vamos a comenzar lo que es a definir la sinusitis aguda. Digamos que es una inflamación de la mucosa nasal de los senos paranasales secundaria a la excesiva producción de moco. En la mayoría de los casos se trata de procesos agudos y autolimitados de origen vírico. Efectivamente, muchas veces pues no hay una extensión ni en tiempo ni en espacio, sino simplemente se tiene una rinitis vírica como tal, se extiende un poquito hacia los senos, sobre todo a los senos maxilares, que se nota por el dolor que produce a la palpación, toca los senos y te duele, y bueno, y digamos que de una manera autolimitada pues revierte y no hay mayor complicación. Su duración pues en estos casos suele ser menor de 8 a 12 semanas y sin más allá, ¿no? Está favorecida por la existencia de infecciones víricas, rinitis alérgicas, alteraciones anatómicas y de todas las situaciones que causan un enlentecimiento ciliar o la obstrucción del orificio sinusal. Hay que tener en cuenta que los senos paranasales se comunican a través de pequeños orificios con la nariz en sí, con los senos hemorroidales. Entonces todos los senos paranasales tienen que estar comunicados para cualquier infección o inflamación drene la mucosidad que se queda dentro. Si, digamos, de alguna manera se obstruye ese orificio, ese pequeño orificio, por una infección, pues se va formando la infección, la inflamación, se va generando pus dentro y entonces aparece la sinusitis y no sale, no drena. Entonces eso favorece efectivamente que una sinusitis que puede empezar como un proceso vírico a través de una rinitis se convierta en una sobreinfección bacteriana, creando una sinusitis bacteriana que tiene mayor complicación. Etiología: en la mayoría de los casos se trata de infecciones víricas, como ya hablamos, siempre hablamos de los famosos virus que nunca los vemos, y lo curioso es que cuando vamos a la consulta siempre, ¿qué tiene? Pues un virus. Un virus, digo, pero bueno, yo tiendo a decir poco vírico, ¿no? Porque quizá realmente nosotros no tenemos en nuestras manos el diagnóstico, ¿no? Hombre, pues sí, por la clínica y demás, tú sospechas que puede ser un virus, pero también puede empezar a haber ya una sobreinfección bacteriana y entonces pues se complica más. Entonces, pues como estaba diciendo sobre la etiología, más frecuente causada por rinovirus, virus de la influenza y parainfluencia, digamos que los virus que afectan efectivamente todos los resfriados y demás. Hasta un 5% en adultos y un 10% en niños se complican con sobreinfecciones bacterianas, y son bastantes los casos porque un 10% en niños pues es bastante. Los gérmenes más frecuentes implicados pues son el Streptococcus pneumoniae en un 35-40%, Haemophilus influenza en un 20-30%, Mozzarella catarrhalis entonces al 20%, el 20% de anaerobios y con menos frecuencia Streptococcus viridans y beta hemolítico del grupo A. Finalmente, no olvidar que puede haber hongos, también con el tema de los aires acondicionados y demás, se tiende efectivamente a generarse pues rinitis, que como en el ambiente y como los filtros muchas veces de los aires acondicionados pues no están limpios, no están limpios, no hay mantenimiento, pues penetran y tienden más a ver esa inflamación de los senos paranasales. Y decíamos que que puede existir una infección por hongo, por aspergillus, especialmente en pacientes que están inmunodeprimidos y pacientes con diabetes mellitus mal controlada. Siempre tenemos que tener en cuenta que los pacientes con diabetes pues son, digamos, candidatos a todo. Prácticamente todo. Exacto, prácticamente todo tipo de infecciones, cualquier cosa que te ocurra en la vía aérea, en la piel, en cualquier sitio,
Si el paciente es diabético, siempre hay que tratarlo de manera especial. O sea, no se puede decir, pues ya le pongo el tratamiento para su casa. Hay que revisarlo luego. Clínica y diagnóstico. Las más frecuentes son las sinusitis maxilares y etmoidales. Maxilares y etmoidales. El síntoma más frecuente es la congestión nasal, rinorrea, que es el moco que sale a través de la nariz. Purulenta, dolor y presión facial. Es lo que decía yo, que siempre hay que palpar los senos paranasales para ver si efectivamente si hay una afectación como tal. Y es muy sencillo porque sí que es verdad que cuando tenemos una sinusitis, por ejemplo, maxilar unilateral, tú tocas y el paciente refiere efectivamente al lado donde tiene la sinusitis, sin hacer otra prueba más, que ahí le molesta mucho, ¿no? Y que se siente, pues eso, cuando se agacha, cuando demás, pues como un cambio de presión al fin y al cabo. Y suele dar eso, pues lo que decía antes, dolor, presión facial, cefalea, rinoralia y tos persistente. Es muy curioso que muchas veces nosotros no nos explicamos una tos que persiste en el tiempo, sobre todo en niños pequeños, y muchas veces tiene que ver con una sinusitis etmoidal que digamos que la rinorrea va hacia atrás, hacia la faringe, laringe, y tiende a, digamos, a irse hacia los bronquios, con lo cual irrita los bronquios y produce esa tos cuando se acuestan normalmente. Por tanto, hay que mantener los senos paranasales, la nariz muy bien limpia, y ya como diremos más adelante, pues a través, pues, aparte de la medicación, digamos, los lavados de la mucosa nasal y también de la modificación. No hay diferencia entre origen vírico o bacteriano, solo, digamos, la duración. Si duran más de 7 días, podríamos pensar en este último origen. O sea que la duración de la sinusitis es fundamental de pensar que tú estás ante una vírica o bacteriana. La bacteriana siempre más... De 7 días. Exacto, y siempre con más complicaciones, ¿no? A la larga. Podríamos pensar en este último origen, efectivamente, si dura más de 7 días, y un 40% de los casos pueden asociarse a otitis. Ahí viene el problema también, que cuando una sinusitis está producida por una bacteria, pues es más probable que se complique, pues, por extensión con una otitis. Dentro de las complicaciones más frecuentes que tenemos de la sinusitis, tenemos la celulitis orbitaria, aunque eso no se ve normalmente en la clínica, no se ve mucho afortunadamente, la meningitis, los abscesos intracraneales y las trombosis venosas intracraneales y la sepsis. Digamos que estos suelen ser casos muchas veces que ocurren en aquellas personas, o bien, efectivamente, como dijimos antes, con un nivel de inmunológico bajo, o bien en aquellos casos que se han dejado pasar mucho tiempo sin tratamiento antibiótico. Por tanto, hay que estar muy pendientes de esta duración, desde cuando empezaron los síntomas, para nosotros poder poner el tratamiento y evitar esas complicaciones posteriores. En cuanto al diagnóstico, se basa fundamentalmente en la clínica, ya que no tenemos una prueba, digamos, al alcance de nuestra mano de manera inmediata. Antes se hacía mucho la radiografía de senos paranasales, pero ahora los otorrinos están comentando que bueno, que no es la prueba más idónea para ese diagnóstico, aunque nosotros seguimos usando, puesto que no podemos pedir lo que ellos sí consideran el diagnóstico definitivo de la sinusitis paranasales, digamos de alguna manera, que sería el TAC. Por tanto, tenemos que hacer la radiografía de senos paranasales, que la podemos hacer pues inmediatamente de forma urgente, y lo que vamos a ver en esta radiografía de senos paranasales, pues que esa cavidad que está ocupada, digamos, esos senos paranasales, están ocupados por inflamación o por un nivel hidroaéreo. Eso quiere decir que se ha acumulado, se ha cerrado el orificio de comunicación de los senos con el resto de los senos paranasales, o sea, los senos hemodiales y de la nariz, y el líquido se queda ahí y se infecta más, y produciendo el dolor, el malestar y la fiebre. Entonces tenemos efectivamente que la ocupación de los senos se visualiza el nivel hidroaéreo famoso. Famoso digo yo porque es el diagnóstico, ¿no? Cuando tú ves ese nivel hidroaéreo, dices, bueno, ya esto es una sinusitis. Y un grosor aumentado de la mucosa, eso no se ve tan fácilmente a través de la radiografía, pero sí del TAC. De todas formas, llegar a un TAC para el diagnóstico de una sinusitis, teniendo en cuenta que tenemos un tiempo limitado para hacer el diagnóstico, es difícil, porque solo la lista de espera para que tú llegues al otorrino, para que es el que te puede mandar el TAC, ya pasa de 2 semanas, con lo cual ya las cosas, digamos, que se complican. ¿Poniéndola urgente?
Preferente el preferente puede ir a urgente, no te lo admiten en los CAE, en los centros de atención especializada, efectivamente, te tienen que dar respuesta antes de 15 días, pero a veces esperas hasta los 15 días, con lo cual ya nos vemos que si pasa de 7 días, entonces estamos hablando de una sinusitis bacteriana que se puede complicar y no tenemos la respuesta todavía del otorrino, y la lista de espera del otorrino pues está alta, está por lo menos en el CAE vecindario, que es el que a mí me corresponde, pues creo que ahora están 2 meses o 3, o sea, aproximadamente. Entonces, lo puedes poner preferente, pero aún así pues no te llega exactamente, pero bueno. Ahí vamos, hacemos lo que podemos, le ponemos antibióticos y demás. El TAC de senos es la técnica radiológica más sensible y se reserva para aquellos pacientes con sospecha de sinusitis crónica. Lógico que se reserve para los pacientes con sospecha de sinusitis crónica porque no tenemos acceso efectivamente a hacerlo digamos, de una manera más cercana, ¿no? Vamos a ver ahora una pequeña tabla que traje yo de criterios mayores y menores para el diagnóstico de sinusitis bacteriana. Dentro de los criterios mayores tenemos la obstrucción nasal, la cefalea, dolor o presión facial, la rinorrea purulenta, el escurrimiento posterior. El escurrimiento posterior es el que yo digo que puede producir la tos, que tú la vas tratando como una tos que pues irritativa, una tos alérgica y demás, y viene a su vez de una posible sinusitis o de inflamación de la mucosa de los senos paranasales. Por eso es importante el diagnóstico, o sea, el diagnóstico, efectivamente, o sea, lo que es la atención primaria. Efectivamente. Es muy importante. Yo siempre digo que la atención primaria, para mí, como gran defensora de la misma, no está bien planificada. Porque muchas veces tú con 8 minutos, que si hablas con el paciente, haces la receta, no sé cómo, se te va. Y claro, hoy en día tenemos una población que te dicen, yo tenía a las 11. Sí. Ojito. ¿Sabes? Que muchas veces te señala el reloj y te dice las 11. Y yo digo, yo también tengo las 11. Tengo las 11, pero no voy por las 11. No voy por las 11. No voy por las 11 porque a mí me interesa ¿qué me interesa a mí? Ir por las 11 y no diagnosticar, o realmente llevar media hora de retraso y hacer un diagnóstico adecuado. Realmente a mí como médico, como satisfacción personal y también como, digamos, posterior repercusión legal, porque al fin y al cabo la repercusión legal la tenemos nosotros, no lo tenemos el que te dice las 11, ni el que desde arriba te dice 8 minutos por paciente. 8 minutos sí, hay veces que un paciente que va a recoger un parte de confirmación de una enfermedad que lo que sea, una fractura además, que tú sabes que es dar el parte nada más, no es que tardes 8, es que tardas 1, porque aprietas el ordenador y ya está. Pero aún así tardas un poquito más porque tú le tienes que preguntar cómo va, cuándo le toca la revisión, quién lo ha llamado, son muchas cosas que hoy en día es muy difícil de entender de una consulta de atención primaria. Por eso yo siempre digo, no se desesperen, lo más importante es la salud. El dinero va y viene, más bien va ahora, ¿no? Que viene. Ahora buen detalle, doctora. Sí, ahora no. Sí, ¿Para qué viene? Claro, porque yo muchas veces cuando le explico a las personas o a los usuarios que bueno, que lo más importante es la salud, que el dinero va y viene, entonces me dice, sí, porque usted lo tiene. Digo, no. Digo, independientemente de que yo lo tenga o no, yo valoro más la salud. Digo, yo prefiero estar sin nada y tener salud, y es verdad, y yo he estado prácticamente por ahí trabajando por los pueblos y no me he preocupado ni por lo que gano. ¿Sabes? Que si gano menos, pues gano menos, pero teniendo salud, pudiendo trabajar y tú pudiendo desarrollar una actividad. Pero los pacientes le siguen a usted celeridad en una pasada, es una pasada. Sí. A los mismos. Los pacientes, los usuarios del Servicio Canario de Salud están muy acelerados, sobre todo en la zona que yo trabajo, que es el municipio de Mogán, y tienen mucha prisa. Siempre tienen prisa porque siempre vienen, a nosotros nos cogen como camino de paso para hacer otra cosa. O sea, tengo prisa porque tengo que ir a rehabilitación, tengo prisa porque tengo que ir a vecindario, tengo prisa. Eso quiere decir que a nosotros nos están dejando en un segundo lugar o tercero o cuarto. Y yo lo que les quiero decir que cuando ellos realmente tienen que ir al médico de atención primaria, ese va a ser su punto prioritario. Ni banco, ni rehabilitación, ni nada. O sea, de hecho nosotros muchas veces damos justificantes para rehabilitación como que no pueden ir porque han estado en nuestra consulta, y es lógico, ¿no? Si tienen una consulta, si tienen que esperar, pues lo más lógico es que se tranquilicen, esperen y entren. ¿Sabes? Que
muchas veces, muchas ocasiones, sobre todo determinados tipos de culturas, pues también tienen que estar en sus casas al mediodía porque su marido se va a trabajar, porque la mujer a veces pues tiene que estar a la hora del almuerzo, a la hora de recoger los niños, sí, y es la mujer la que más acude a los centros de atención primaria, pues a hablar de lo que le pasa al marido, a pedir la analítica para el hijo, a pedirle, sí, es que se ve, tú miras una sala de espera y efectivamente... Hay mayoría de mujeres, el 90%, pero a lo mejor para ellas no, ¿no? Lo que usted efectivamente, quiere decir. para ellas precisamente no, sino para el marido, los hijos, el padre, la madre, como son cuidadores de... Sí. La mujer es cuidadora de hasta todo. El final, hasta el y final. de todo el mundo, de los hijos, de los hijos de los padres, de los suegros. De los suegros, de los vecinos, de todo el mundo. Es increíble, pero la verdad que, y sobre todo aquella mujer que no tenga una actividad laboral, sí. Pues efectivamente la toman, como se suele decir por el pito del sereno, porque le echan toda la sobrecarga y le exigen un horario además, porque yo veo que como están dentro de la consulta, la están llamando y contestan, ya estoy dentro y ya voy saliendo corriendo. Sí, yo digo, pero bueno, ¿y este estrés para dónde va a ir? ¿Dónde está el fuego? El fuego, vamos, es que le tengo que hacer la comida a mi marido. Digo, porque tu marido es manco, ¿no? Digo, ¿es manco? ¿Le faltan 2 manos o algo de eso? Porque lo contrario no lo entiendo, ¿no? Si su marido, y muchos maridos que le dan prisa a las mujeres para que le hagan la comida, son cocineros, curiosamente, que saben cocinar, efectivamente, o son camareros, pero les apetece que su mujer esté para que le ponga la comida. O sea, que es la antigua idea esta que todavía no hemos podido quitar. En cuanto a los criterios menores de sinusitis bacteriana, tenemos la fiebre, malestar, la halitosis. O sea, el mal aliento también. Exacto. La sinusitis. La halitosis es el mal aliento, sí, por sinusitis puedes tener mal aliento, la tos, la otalgia, el dolor dental y la irritabilidad en niño. Claro. El niño sí se ve, porque claro, la manifestación del niño pues no es lo mismo, no dice me duele la cabeza, me duele, no sabe distinguirlo, lo que están es como muy irritable, muy inquieto. El diagnóstico se establece con 2 criterios mayores y al menos 1 menor. 2 criterios mayores, como puede ser, por ejemplo, obstrucción nasal, cefalea y fiebre, pues ya el diagnóstico está establecido. Y un diagnóstico sugestivo sería con 1 mayor y al menos 2 menores. O sea, por ejemplo, dolor de cabeza, malestar general y halitosis. Pero claro, siempre y cuando que tengan síntomas referidos también a esa zona, porque si no ya podría ser otra cosa. En cuanto al tratamiento, a veces tanto la sinusitis de origen vírica como la bacteriana se resuelven espontáneamente, y ahí es donde yo siempre quiero hacer hincapié. Aunque se resuelva espontáneamente en muchos casos, sin un tratamiento específico, es muy importante hacer un seguimiento, puesto que si no se resuelve, pues se van a complicar y van a pasar a una sinusitis crónica o a otra complicación peor, ¿no? En cuanto al tratamiento no farmacológico, tenemos la hidratación abundante, como siempre, en todos los procesos virales, bacterianos y demás. Lo que hay es que tomar mucho líquido, porque con eso el moco se disuelve, digamos, y de alguna manera pues se mejora la patología. La humidificación del ambiente, eso también es importante, que no sea un ambiente seco, sino un ambiente húmedo. Y lavados nasales con suero salino, eso es muy sencillo porque el suero salino está en todas partes, en las farmacias, vamos, que no tienen ni que ir al centro de salud. En cuanto al tratamiento farmacológico, hay que usar analgésicos y AINE y antiinflamatorios, no esteroideos, descongestionantes nasales en periodos cortos de tiempo. Y si la infección es severa, entonces pasamos a tratamiento con antibióticos. En cuanto al antibiótico de elección, pues siempre empezar por el antibiótico más sencillo y luego ir subiendo en escalada. Digamos que según la guía, pues hay que empezar por la amoxicilina, amoxiclavulánico, que es el famoso Mentine, a dosis alta durante 10 días. Y si es alérgico, pues usar la doxiciclina, claritromicina y eritromicina. Si han recibido tratamiento antibiótico en las últimas 6 semanas, pues entonces pasamos a otro tipo de antibióticos, que sería la cefalosporina, la fluorquinolona y otras cefalosporinas de tercera generación. Si no responde al tratamiento en 72 horas, pues hay que cambiarlo. Se dice que los antihistamínicos y los mucolíticos pues no han demostrado su eficacia. También es verdad que últimamente los mucolíticos pues no están en la seguridad social. Por tanto, aquellas personas que se lo quieren comprar ya depende única y exclusivamente de ellos. Nosotros le podemos recomendar algunos. Yo, la experiencia a lo largo del tiempo, pues a pesar de que dice que no tiene ningún efecto, yo creo que sí, que le fluidifica
le fluidifica un poquito el moco. De hecho, la N-acetilcisteína o el Flumil, muchos de ellos, pues sí que va bien para todos estos casos. Los antihistamínicos a disminuir, digamos, las secreciones, pues también, digamos, pero siempre como tratamiento coadyuvante del tratamiento antibiótico, ¿no? ¿Se han retirado muchos medicamentos de la Seguridad Social? Pues sí, bastante. Y además lo curioso es que prácticamente ya no recibimos de información cuando se le da de baja a alguno, sino ya cuando va te sale una nota, como es todo por ordenador, pues, no te sale una nota, exacto, no antes circular. te venía un papelito, mira, tal, pues te sale una nota, pum, y ya el medicamento no está financiado, ¿no? Que bueno, que eso al final los que damos la cara somos directamente nosotros. Porque el enfermo se encara contra el médico, ¿no? Efectivamente. Como si el médico tuviera la culpa de esa retirada de esos fármacos. Y que muchas veces no se fía, porque muchas veces no sabe si es que nosotros le estamos diciendo que no lo da el seguro porque nosotros queremos recetar por lo que sea, o que realmente lo han retirado. Yo normalmente hasta le enseño la pantalla donde ponen no financiado, para que vea que efectivamente no tiene nada que ver conmigo, sino dentro de nuestro sistema nacional de salud, que eso es así. Tiene que ir haciendo, pues, ir valorando qué medicamentos pueden ser financiados y qué medicamentos no pueden serlo, porque nosotros hay que reconocer, que yo lo digo siempre, que tenemos una riqueza universal, que es nuestra sanidad, que es para todos y gratuita. Gratuita porque realmente lo que nosotros pagamos no cubre. Date cuenta, por ejemplo, cuando una persona tiene una enfermedad crónica, un cáncer, el tratamiento es muy caro y nosotros no pagamos nada. O sea que realmente nosotros tenemos una sanidad. El otro día me preguntaban, bueno, ¿y cómo se hace en los Estados Unidos? Digo, por los Estados Unidos se lo pasan muy mal, según el tipo de póliza que puedan contratar, y muchas veces incluso muchos se van fuera del país a realizarse el tratamiento de un tumor porque no tienen dinero o venden su casa. Es muy triste tener que vender tu casa para pagarte una medicación para que luego tampoco, digamos que a veces sí, a veces no. O sea que hay muchos medicamentos que tú sabes que, bueno, sobre todo en tipos de cáncer, pues son muy caros y están en una etapa experimental, ¿no? Sí. Y entonces a veces dan resultado, a veces no. Yo creo que nosotros, por eso te digo que tenemos una gran suerte. Todos los medicamentos que están en fase experimental con humanos aquí se están dando de manera gratuita. Los profesionales también, doctor, o sea, los profesionales, a ustedes se les exigen estar al día. Totalmente. Si no es por parte de los jefes, por parte de los pacientes, nosotros no tenemos opción a no estar al día. Quiero decir que yo no me explico cómo un médico, por ejemplo, no tenga respuesta a una pregunta, ¿no? Porque es que, es más, ya los pacientes con Google, con el prospecto del medicamento y demás, te van a consulta y te dicen, mira, y además es que vas a pagar lo que hace otro médico. Quiero decir, vienen del especialista, por ejemplo, en mi caso de vecindario, y dice, es que me mandó esto, pero es que yo esto no lo tengo. Entonces le tienes que explicar que, aparte de que ese medicamento está indicado en lo que tiene, también está indicado para otra patología, y tienes que darle una explicación que digamos que la pueda entender. O sea que eso además te lleva mucho tiempo, porque tienes que entrar en lo que es el entendimiento del paciente, que cada uno tiene su entendimiento. Muchas veces medicamentos que tienen unas indicaciones, por ejemplo, hay uno exactamente que va para los dolores así que tengamos musculares y demás, y también está indicado en la depresión, fibromialgia y demás. Pues claro, cuando el paciente se tropieza con ese medicamento y ve que está indicado en la depresión, dice, yo no tengo depresión, ¿por qué me mandó esto? Y tú tienes que explicarle el medicamento puesto por otro profesional que a lo mejor va mucho más prisa, bum, 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 tenga esto y adiós. Y luego viene a mí y a mí me lleva 15 minutos. Y al otro le ha llevado 2 minutos. 2 minutos. O sea, el otro ha sido más listo que yo. En fin. Eso es así, pero a mí me produce satisfacción de verdad explicarle a cada uno lo que puedo. ¿Y se fían de los medicamentos, los genéricos ahora, de los fármacos genéricos? No, los genéricos se fían, algunos sí, otros no. A veces el cambio genérico de algunos pues les ha producido cambios en su... No sé si es por el genérico en sí, o puede ser porque realmente el cambio no le da confianza. Por ejemplo, medicamentos para la tensión, donde la tensión se les dispara, medicamentos para el azúcar, las glucemias y demás, y se dispara y no está dando
el resultado que debería ser, pero sí que es verdad que en cambio hay otro que dice, póngamelo todo en genérico porque es más barato y yo no me lo puedo pagar. Entonces, bueno, siempre se recomienda como, digamos, que el tratamiento que sea para personas crónicas, personas mayores y demás, que sea con el nombre comercial y siempre el mismo, y si es genérico, que sea siempre de la misma casa, para que no se confundan y se tomen el que tenía el nombre comercial y el que tiene el principio porque activo. Después a lo mejor cambia después la forma de ese medicamento, porque a lo mejor el que le cambió, a lo mejor era una pastillita pues redonda, blanca, y ahora el genérico es pues alargada y de otro color. Y de otro color. Entonces y se toma una de una y otra de otra, que es de lo mismo. O sea que muchas veces yo me he encontrado pacientes que se están tomando, pues yo esto también me lo estoy tomando, digo, pero si es para lo mismo. ¿Sabes? Claro. Entonces hay que hacerle un seguimiento. Hombre, en un principio se dijo que iba a ser enfermería la que iba a controlar, pero enfermería no puede porque tampoco tiene ese conocimiento porque le han cerrado, digamos, toda la capacidad de acceso a farmacia, a las recetas y demás. Sí. A Además, la receta electrónica. hubo un momento como que las enfermeras querían recetar. Pero eso no se ha permitido y no está actualmente, con lo cual también por parte, entiendo muchas veces que por parte de enfermería se desmotiven porque no se les da un acceso mínimo, ¿no?, a tener una entrada que no sea solo pues tomar las constantes, darle dieta, darle lo que es educación para la salud y aparte de eso pues controlarle pues las heridas que tenga, las úlceras. Yo creo que a veces determinadas profesiones, si no, digamos, si no tienes un gran apego a ella, pues hace que el enfermero se vaya desentendiendo. Y yo he visto como enfermeros en mi centro de salud, por ejemplo, ya no dan ni siquiera los citan para hacer un seguimiento de una tensión alta o de una hiperglucemia. Sí. Dice, ahora es su médico, su médico que le dice cuando tiene que venir conmigo. Digo, no, hombre, no, tú eres un profesional como tal, autónomo, y tú tienes que ese paciente cogerlo para ti y decirle, bueno, tal y como van los controles, pues yo lo voy a citar dentro de un mes. Si tiene dudas, efectivamente, pues hablar con el médico y decirle, bueno, ¿cuál crees tú que podemos...? O sea, hay que motivar al personal de enfermería, entonces. Totalmente. Ahora mismo, para mí, el personal de enfermería está muy desmotivado. O sea, muy desmotivado porque yo creo que no le encuentran, sobre todo en mi centro, yo hablo por mi centro, no digo que en otros centros a lo mejor no se motive a través de charlas, de más educación para la salud, pero en mi centro están así porque están quizás demasiado restringidos a lo que yo te decía, a lo que es ese control estricto del paciente que luego, pues no, yo afortunadamente tengo la suerte de tener conmigo una profesional de enfermería pues muy buena, ¿no? Y que efectivamente está motivada en ese aspecto y bueno, teniendo en cuenta que yo tengo una consulta difícil, eso es muy importante. En cuanto a los criterios de derivación de la sinusitis, tenemos que una derivación urgente se haría si hay edema periorbitario, diplopia, oftalmoplegia, disminución de la agudeza visual, eso quiere decir que se ha extendido hacia la parte de la visión, una cefalea severa, una focalidad neurológica, una meningitis o un tumor sinusal. Pero esto digamos que no es lo más frecuente en la práctica diaria, ¿no? Y en cuanto a la derivación ordinaria, que es la que nosotros hacemos, es cuando hay anomalías anatómicas, clínicas de más de 4 semanas, 4 o más episodios al año y cuando haya que realizar un tratamiento quirúrgico de la sinusitis. Y pasamos a la sinusitis crónica. La sinusitis crónica, en cuanto a su definición, es aquella que dura más de 12 semanas o hay más de 4 episodios año. O sea, más de 12 semanas o más de 4 episodios año, ya la podemos tratar como una sinusitis crónica. En cuanto a su etiología, pues son gérmenes normalmente anaerobios, neumococos o fusobacterias. Hay que realizar siempre un TAC de senos, por tanto tenemos que derivar al otorrino, que ahí es donde tenemos la parte difícil. Y en cuanto a la clínica es igual a la aguda, pero mayor de 12 semanas. En cuanto al tratamiento, igual, antibióticos de amplio espectro, corticoides nasales tópicos, que eso no lo teníamos antes puesto, aunque yo a veces lo pongo también para mejorar un poco los síntomas, y cirugía. Cambios en el TAC después de 4 semanas del tratamiento médico, pues hace que se tenga que practicar cirugía. Cirugía.
Pues nada, pues doctora, entonces es una enfermedad común, ¿no? Efectivamente, es una enfermedad que no es más allá de lo que de una, digamos, rinitis complicada que puede acabar en sinusitis. O sea, empieza por un virus y después, si se prolonga en el tiempo, se convierte en lo que nosotros llamamos la sinusitis, sinusitis aguda, sinusitis crónica, según el tiempo de duración y según las complicaciones que tenga. ¿Percibe usted que ahora, como estamos atravesando una crisis que todavía el PP dice que se acabe, que estamos ya viendo la luz? Yo no sé qué luz ve el Partido Popular. ¿Usted percibe en los centros de salud, en el centro de salud que usted trabaja, que los enfermos abandonan los tratamientos porque realmente no tienen dinero para pagar su medicina y realmente abandonan ese tratamiento y se lo dicen a usted al final de que usted le someta a un tercer interrogatorio, doctora? Hombre, yo intento, efectivamente, sí lo percibo, pero no solo lo percibo, que ellos me lo dicen. Yo no tengo dinero para comprarme esto, entonces normalmente me dice, pues como el que más, dígame el que más falta me hace. Y el que más falta me hace, fíjate, y yo se lo señalo, digo, este es imprescindible y ese es el que se compra. Porque muchas veces me dicen, no, hasta que no cobre, pues cobre la paga correspondiente que le toque ese mes, pues no se lo pueden comprar. O el tema de la dieta, ¿no? Que a lo mejor usted le dice que tiene que hacer una dieta pues rica en frutas, verduras. Eso no es posible. No es posible, ¿no? No, eso ahora mismo, pues, salvo de determinados casos afortunados y que, como digo yo, pues van muy bien, no, en general las dietas pues no las quieren hacer, no es que no las quieran, no pueden hacerlas porque les lleva un mayor gasto y ahora mismo pues no puede ser. La fruta, la verdura, el llevar ese tipo de alimentación un poquito variada, pues les cuesta mucho económicamente porque no hay mucha gente también que, bueno, pues que depende de bancos de alimentos, ayuda de familiares, porque no solo está la parte que nosotros vemos, la parte que está por encima, ¿no? de ese nivel, que es la que acude a pedir ayuda. Luego hay mucha gente que por detrás lo está pasando muy mal y le da vergüenza ir a pedir ayuda a los servicios sociales, a los bancos de alimentos, a las iglesias. Entonces, pero a ti sí que te lo comentan, dicen, yo es que realmente lo estoy pasando muy difícil, tengo hijos, mi marido está en paro, o mi mujer está en paro en este caso, y tú, claro, intentas un poco adaptarle los medicamentos también. Para mí es más fácil porque yo, como llevo muchos años, hay medicamentos que tengo de la vieja guardia, como se suele decir, que eran más baratos. Entonces yo tengo antibióticos porque son mucho más baratos, los tengo en mi mente, quiero decir, de inmediato. Pero claro, entiendo que a lo mejor para personas que lleven poco tiempo trabajando y demás, se le convierte en un problema más cuesta arriba, ¿no? Porque realmente tú tienes que adaptar también medicación a economía y a patología, o sea, medicación, economía, patología, y después que duda cabe que con el alto número de diabéticos que tenemos también y de hipertensos que tenemos abajo en la zona de Arguineguín y Mogán, pues nosotros tenemos que poner dieta y llevarla de forma muy estricta. Dieta y ejercicio, evidentemente el ejercicio es gratis, como digo yo, pero es gratis relativamente, es gratis si te vas a caminar. Pero si tú le dices, pues vaya a la piscina, dice, no puedo pagar la matrícula. Vaya a un gimnasio, no puedo pagar. Y entonces ya te encuentras, tú ya lo vas derivando hacia servicios sociales, buscando, digamos, los enlaces. Pero yo pienso que todo esto debería estar realizado por otra persona. Quiero decir, el médico no es la persona que atiende los problemas sociales. Quiero decir que para eso deberíamos tener una persona que no tiene por qué ser la trabajadora social tampoco, sino simplemente que vaya enlazando un enlace. Enlazando diferentes recursos de otra zona y que con la que tú te reúnas pues una vez en semana y tengas los nombres de las personas que te los han ido consultando esa semana y tú dices, pues esta le pasa esto, esto. Eso sería la auténtica, como digo yo, medicina de atención primaria. Pero hoy por hoy pues no se está llevando exactamente así y también tiene que ver mucho pues con la masificación de los centros de salud y con desde luego que nosotros somos una población pues que todavía está en situación creciente, porque hay que tener en cuenta que el paro que ahora mismo tenemos en Mogán es un paro que no tiene nada que ver con el resto de la isla. Quiero decir que es un paro bajito y más teniendo en cuenta, como digo yo siempre, pues yo hago mucho hincapié que el paro de Mogán no es el paro de Mogán. El paro de Mogán es el paro resultante de que toda Europa viene a buscar trabajo a los municipios turísticos, lógicamente. Hombre, si yo viviera en Europa también y dominando un par de idiomas y sabiendo que aquí pues tiene sol,
tienes buena vida y puedes trabajar, pues lógicamente es así. El pobre canario, como digo yo, el pobre canario lo tiene más difícil, muchas veces tiene menores recursos económicos, tiene mayores dificultades para aprender idiomas y las escuelas de idiomas las tienen muy lejos, entonces muchas veces, y también yo pienso que aparte de todos los recursos que pueda tener un poco lejanos, está la motivación, ¿no? Si tú motivas a una persona a que estudie, yo me peleo muchas veces con las madres, me peleo cuando dice, bueno, si no quiere estudiar que lo deje o que se ponga a trabajar porque nos hace falta la economía familiar, porque entonces estamos retrocediendo a la época de la posguerra, ¿no? Donde la gente los muchachitos se ponían a trabajar muy jóvenes y no estudiaron absolutamente nada y ahora son los grandes perjudicados de toda esta época hasta que luego tuvieron sus hijos y sus hijos le fomentaron efectivamente que estudiaran y ahora tenemos la generación otra vez al revés. Al revés, pues nada, pues lo dejamos aquí, doctora, hasta la próxima semana. La próxima semana vamos a tratar con la doctora Catalina Cárdenas, que hoy hemos tratado la sinusitis, y el próximo jueves vamos a ver con la doctora Catalina Cárdenas el lupus, una enfermedad desconocida, una enfermedad que no es contagiosa, y el día 10 de mayo fue el Día Internacional de esta enfermedad, y para ello la doctora nos va a informar sobre esta enfermedad desconocida y sobre todo que afecta mayoritariamente a las mujeres, ¿no, doctora? Efectivamente, a mujeres. A las mujeres sobre todo. Pues nada, lo dejamos aquí. Espero que la entrevista con la doctora Catalina Cárdenas haya sido sagrado. Recordar que esta entrevista será colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.